Bueno. Ay. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la disposición a escucharme. Yo les quiero contar algo basado en mi experiencia teatral, es lo que mejor yo puedo transmitir, y es especialmente en base a dos obras de don Pedro Calderón de la Barca, que es La vida es sueño y El gran teatro del mundo. A estas dos obras yo le he dedicado gran parte de toda mi carrera artística. Son obras que siempre están en mí, que estoy recorriendo, que estoy presentando de diversas formas y continuamente. Hace poco presenté El gran teatro del mundo, así que tengo muy fresca esa experiencia, como también La vida es sueño. Y don Pedro Calderón de la Barca, que es sacerdote y dramaturgo del siglo de oro español, por allá por el 1600 y tanto, como buen representante del siglo de oro y del barroco español, juega siempre con los opuestos, juega siempre en la tensión que hay entre dos cosas que parecen aparentemente son opuestas, pero las dos forman parte de un solo todo. La existencia de algo está en esta tensión precisamente de los opuestos. Y una de estas tensiones, o por lo menos la que a mí más me llama la atención, es el opuesto que él trabaja especialmente en el Gran Teatro del Mundo, que tiene que ver con la oposición entre lo transitorio y lo trascendente. Y para contar esto, en el Gran Teatro del Mundo es quizás donde es más claro, él hace y trabaja en la figura del teatro, en la idea de que el teatro es algo transitorio. O sea, una obra de teatro empieza una hora, transcurre durante, qué sé yo, hora y media o dos, y al final de eso ya no queda nada. El escenario queda vacío, todo se transforma, la obra pasó. Es como lo típico de lo que pasa, de lo que transita, que ocurre en un momento, antes no existía, ocurre en un momento y después ya no existe más, salvo lo que queda en el espíritu, en la visión o en la percepción del espectador. Solamente puede vivir ahí. Entonces, don Pedro trabaja mucho con la figura del teatro, comparando la vida humana con una obra de teatro. Entonces, por eso escribe esta obra que se llama El gran teatro del mundo. Y aquí, en esta obra, él construye la figura de un autor que quiere hacer una representación teatral para su propio goce, para su propia gloria, dice. Entonces llama a un personaje que es el mundo y le dice, lo despierta al mundo, que está dormido por allí, lo despierta y le dice que él quiere hacer una obra de teatro que va a llamar a los actores de su compañía y que él va a ser el escenario. O sea, que el mundo va a ser el escenario. Y el mundo está muy feliz con esta idea de hacer esta fiesta teatral, y pone a su disposición todo lo que tiene. Entonces pone la naturaleza, pone la historia del mundo, pone los montes, los valles, la misma historia, ¿no es cierto?, de la historia bíblica, la historia del Nuevo Testamento, todo lo pone allí para representar la comedia de la vida humana, que es lo que está proponiendo el autor. Entonces, cuando ya existe el acuerdo en que el mundo va a ser el escenario, y que él dice, voy a tener todo, voy a tener incluso el vestuario, el maquillaje, las escenografías, los decorados, las luces, todo lo voy a iluminar para que aquí pueda ocurrir, en el escenario del mundo, pueda ocurrir la comedia humana. Entonces el autor llama a su compañía y aparecen un grupo de actores. Y este grupo de actores está ansioso por actuar, porque sienten que si no se les da un rol y no se los organiza en una obra de teatro, no existen. Dicen, yo necesito un rol, necesito que me diga el autor quién soy para ser. Entonces el autor dice, yo te voy a dar ese rol que te va a dar la existencia. Los actores dicen, felices van a aceptar este rol en principio, porque dice, ahora voy a poder existir, porque tengo un rol, tengo un nombre, tengo algo, tengo un nombre, tengo una historia, voy a hacer algo en la comedia humana.
siempre está el concepto de que es una comedia humana y que lo que va a ocurrir allí en ese escenario es una ficción, y es una ficción transitoria. Entonces el autor comienza a repartir los papeles. Le dice, tú vas a ser el rey, tú vas a ser la belleza, tú vas a ser el rico, tú vas a ser el pobre. Entonces ahí el pobre dice, a ver, perdón, ¿por qué yo el pobre y no él? ¿Por qué me da a mí el pobre y por qué le dan a él al rico? ¿No somos todos iguales? ¿No todos tenemos el mismo ser? Entonces, ¿por qué? No, yo quiero ser el rico, yo quiero ser el rey, ¿por qué me dan el pobre? Entonces ahí el autor comienza a explicar a los actores que esto es un rol, que es una ficción y que hay que representar esta obra en este mundo, que ya está listo el escenario, y que él como autor va a juzgar quién hace bien su papel y quién lo hace mal. Entonces dice, aquí se trata de cómo actúa en el rol del rey o cómo se actúa el rol del pobre. Y yo voy a juzgar quién lo hace bien y quién lo hace mal. Y el que lo hace bien va a formar parte de mi compañía, el que lo hace mal no queda en mi compañía, es expulsado de mi compañía. Entonces, claro, cunde el pánico entre los actores, porque dice, chuta, o sea, aquí me la estoy jugando en serio, realmente Entonces, bueno, ¿y cómo es esta obra? Entonces, bueno, después que ya aceptan los roles, porque quieren ser, tienen la necesidad de ser, aceptan los roles y aceptan jugárselo lo mejor que pueden, preguntan, bueno, ¿y cómo se llama esta obra? La obra que vamos a representar. Entonces el autor le dice, la obra se llama Obrar bien, que Dios es Dios. Y los actores le encuentran que el nombre es rarísimo. Y realmente no entienden nada. ¿Y cómo se representa una obra que se llama Obrar bien, que Dios es Dios? O sea, ¿qué cosa es esta? Entonces, dice, ¿puedo hacer alguna pregunta? Sí, dice, bueno, ¿cuándo se ensaya? Dice el autor, el problema es que esta obra no se ensaya. Más encima no se ensaya. No, esa es la única diferencia que hay con las otras obras, que la comedia de la vida humana hay que vivirla y no ensayarla. Chuta, es difícil entonces. Ya el nombre es difícil, más encima no se ensaya. Bueno, pero por lo menos díganme, pregunta otro, los actores por lo menos tenemos que saber cuando estamos en el escenario por dónde entramos y cuándo entramos y por dónde salimos del escenario. Sí, eso sí dice el autor, eso lo tengo claro. Hay dos puertas. Una está allí, que es la cuna, y otra que está allá, es el sepulcro. Entonces, se entra por la cuna y se sale por el sepulcro. Ya, pero por lo menos hay una pista, ¿no es cierto? Entonces dice, ya, tratemos de jugar esta comedia. Dice, el autor dice, hay una cosa, yo voy a observar la comedia. Bueno, ¿y qué ayuda tengo? Dice, y si yo me pierdo, si comienzo a hacerlo, en esa época existía en el teatro el apuntador, ¿ya? Que era un señor que se ponía así ahí adelante, escondido, y en cualquier parte, y le soplaba los parlamentos a los actores. Entonces, aquí tampoco hay parlamentos, los parlamentos los tienen que crear el actor en el momento. O sea, es una improvisación que no está improvisada, que se juega una sola vez, que te juzgan después. Si lo hacen mal, te echan de la compañía. Si lo haces bien, formas parte de la compañía. Entonces, no sé, yo voy a poner a alguien que les va, cuando se le olvide, lo hagan mal, les va a soplar. Entonces, ¿y qué nos va a decir? El apuntador les va a decir, si se equivocan, obrar bien, que Dios es Dios. Ya, entonces, bueno, tratemos de hacer esto como podamos, ¿no es cierto? Y bueno, entonces comienza el mundo, le reparte los vestuarios. Él dice, ya, aquí está tu vestuario de rey, aquí está tu vestuario. Al ti el de pobre no te doy nada porque los pobres no tienen nada, así que hazlo como puedas, ¿verdad? Y tú tienes el de rico, tú tienes el de la hermosura, tú tienes el labrador, y comienzan a repartir los papeles y comienzan a actuar, ¿no? Y llega un momento en que dice el apuntador, le dice, ya, se terminó la comedia, ahora tienen que ir saliendo. Y hay una voz que los va llamando y van saliendo por la voz del sepulcro. Y claro, cuando en el último momento todos tratan, pero ¿cómo tan rápido? O sea, ya se terminó la... Sí, el problema es que la comedia de la vida es así, es súper corta.
Así que si que no lo hice en el momento, uno está ya no hay mucho tiempo de arreglar, ya pasó. Puedo repetir, no se puede repetir, pero que puedo hacer de nuevo, no se puede hacer de nuevo. Ya, entonces se someten, digamos, al juicio, ¿verdad? Y finalmente el autor hace el juicio, ¿verdad? Y los llama a uno y a otro los rechaza, ¿ya? Por ejemplo, al rico lo rechaza, ¿ya? Y al único que lo manda al infierno, lo manda al diablo. ¿Y por qué? No porque sea rico, sino que porque no representó bien su papel. ¿Y por qué no lo representó bien? Porque no fue capaz de repartir la riqueza, sino que se quedó con lo de él. Entonces, algunos, los que se ensimismaron, los que se quedaron en el papel, haciendo su papel, el papel que le dio el propio autor, pero no compartieron con los demás y se creyeron el cuento de que esto no era transitorio, sino que era trascendente, que el papel lo iban a tener siempre, que nadie se lo iba a quitar nunca. Esos fueron los que no son aceptados en la compañía finalmente del autor. Entonces, llegamos a la conclusión de que este obrar bien, que Dios es Dios, significa el compartir con el otro, el convivir, el escuchar la existencia del otro y compartirla, por lo menos partir por escucharla. Porque si tú no escuchas, no te conectas con el otro, y solo a partir de la escucha del otro te puedes meter en el juego de la representación. Por lo tanto, lo que tú haces en esta representación, que pasa tan rápido y que es tan transitoria, es trascendente. Y la trascendencia nace del obrar bien. ¿Y qué es el obrar bien? La conexión con el otro, ¿verdad? Es la existencia del prójimo. Para eso hay solamente un ratito cortito. Y eso tan transitorio consiste después en la gran trascendencia y puedes estar en compañía del autor. ¿Y cuál es la fiesta? El autor ofrece una fiesta final. La fiesta significa compartir. Los llama a un banquete. Y un banquete es compartir. Eso es. Entonces, ¿en qué consiste este banquete final, después de lo transitorio? En un compartir para siempre. Y ese compartir es lo que finalmente es el gran premio del actor que hace bien su papel y del que no goza el que lo hace mal. Yo aprendí harto de esto, muchachos, y por eso se los quiero contar. Y como la pantalla se puso blanca, parece que se terminó mi intervención. Fue tan corta como la vida. Así que muchas gracias, los quiero mucho.